Cabrito 28, su historia. Muchos saben que Jesús Arellano debutó como futbolista el 5 de febrero de 1994 en el partido Rayados contra Puebla en el Estadio Tecnológico. Sin embargo, la verdadera historia del más grande jugador regiomontano de todos los tiempos inició muchos años antes, cuando Chuy apenas contaba con 5 años de edad, en alguna cancha del sector de Valle Verde, en Monterrey, Nuevo León. En la época donde Chuy no era conocido como el famoso Cabrito, Chuyín, como le decían en su casa, era simplemente un niño más que soñaba con llegar a ser futbolista profesional. Corría el año de 1978 y Chuyín daba sus primeros pasos dentro del fútbol. Se dio hace mucho tiempo, yo tenía, como dices, 4 o 5 años, ¿no? En la época de Indeco, con Cochecas, se llamaba el chavo este. Y nos llevaron ahí a jugar a mí, a otro compañero, bueno, a otro amigo mío de la infancia, que era el Negro. Y ahí fue la primera vez, creo que el equipo se llamaba Chico Popular, donde jugamos. Eran muy grandes ahí y ahí empezamos a jugar, casi no jugábamos muy poco, pero desde ahí se inició la etapa de jugador conmigo, ¿no? Y ya cuando entró a una cancha la primera vez, se le llevó un vecino, José Juan Segovia, con unos chamacos de 8 o 9 años. Llegas tú, oye, ¿dónde está el chamaco? No, pues que se fue con Cachecas a jugar. ¿A dónde? Pues que al Cerrito 1. No, pues ni comí. Agarras el camión, hasta Lincoln y bajábamos. No, pues ahí lo viste. Corre, corre nada más, pues nunca agarrar la pelota. ¿Cuándo le iba a agarrar? Si eran chamacos que le doblaban la edad. Estaba muy chiquito yo, aparte mi mamá me cuidaba demasiado, era el único hombre que había en ese momento, ¿no? Y sí me cuidaba mucho mamá en ese rato, ¿no? Vivíamos en una colonia en Indeco, una colonia de mi papá, pues era obrero de ahí de celulosa. Vivíamos bien, digo, en esa etapa como niño pues yo te la pasaba jugando, estudiando, jugando, entonces en realidad si había una etapa mala en la familia pues eran los principales, ¿no? Mi papá y mamá, y a nosotros no, la verdad no lo sentíamos tanto porque con lo que nos daban yo estábamos muy contentos. En sí la etapa mía de mi niñez ahí en Indeco fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? En el ámbito de ahí de la colonia fue muy importante mi papá y mamá, ¿no? Porque era una colonia muy, o sea, había muchas cosas, ¿no? Ahí, muchos vicios también. La etapa mía de infancia fue una muy buena porque mis papás me dieron una base muy importante para sobresalir, ¿no? No, mi papá conmigo era muy exigente, ¿no? Era muy cabrón a veces, ¿no? Pero mucha gente siempre decía que yo era el consentido y no, siempre fui el que más se le exigió, más castigos era yo, ¿no? Entonces, en sí, papá siempre me trató a mí de chavo con mano dura, tanto en el fútbol, y en la vida. Siempre ha sido así y por el bien de mío, vaya, tío, no le reprocho nada a mi papá. De hecho, yo siempre he dicho solo que soy por él, ¿no? Entonces, siempre ha sido una persona muy importante en mi vida. Que fui demasiado exigente, pues tenías que serlo porque era tu hijo, ni modo de darle preferencia. No, yo creo que era el primero que imponía la disciplina, el primero que tenía que decirle que era disciplina. Siempre estaba ahí gritando, me acuerdo mucho de empezar el partido y yo sacaba, si yo llegase a bostezar una vez, ya era regaño total, haz de cuenta, porque a veces jugaba muy temprano y pues, yo bostezaba por el partido, ya me veía, no, ya no vas a jugar bien, vas a hacer tus cosas, traes sueño, entonces era muy exigente en esas cosas, pero en realidad muy bien, como entrenador, pues hacía sus movimientos él, pues uno no, ¿qué le puede decir al entrenador y menos al papá, no? Entonces, muy bien, siempre jugamos y siempre ganamos muchos partidos ahí. Puedo decir que le enseñé los secretos de cómo golpear el balón, cómo pararse, pero obviamente con tus limitaciones que pudieras tener en aquel entonces como entrenador, incluso como futbolista. Yo en ese entonces todavía jugaba. Papá me enseñó muchas cosas ahí en el fútbol, ya en los partidos. No entrenaba muy poco con los Leones, era muy poco porque entrenábamos. Pero sí de repente se agarraba y nos juntaba ahí en un campo que es de la Conasupo y Indeco ahí atrás. Los Leones Negros empezaron cuando teníamos 8 años, creo que el papá lo hizo.
Empezamos en las ligas de aquí de Valle Verde. Y como nos iba bien en el torneo, pues papá nos mandó a, supuestamente, entre comillas, una liga más fuerte, que era la Venustiano Carranza, que están equipos como el Canadá, El Salvador. Y ahí empezamos a jugar. De hecho, yo ahí casi la mayoría del tiempo lo jugué en las canchas del abuelo. A mí no me cabe ninguna duda que Chuy nació para jugar fútbol y nació para jugar en canchas difíciles con mucha tranquilidad, con las tribunas llenas. Y yo creo que yo me sentía más nervioso que él, porque nomás empezaba el juego y hasta parecía que tenía imán con el balón. Y no era que dámela, ¿no? Iba y venía. Y cuando el juego estaba más difícil era cuando más se miraba a él. A mí me gustaba ganar de chavito, ¿no? Entonces siempre fue la idea de jugar al máximo y no importara lo que fuera, y había que ganar, ¿no? Si había que correr por un compañero, pues siempre lo hacía. Y ayudar tanto al equipo y como mi papá también en el campo. Quedar campeón siempre es algo muy importante para nosotros, ¿no? El deportista nace, luego se pule. Él nació para ser deportista, ¿eh? Todo el mundo sabe que mi papá era muy tigre, ¿no? Tengo que reconocer que yo le iba a Tigres. Pero fue la época dorada, la época de Tomás Boy. De hecho, Chuyín trae el número 8. Si te fijas en todas las camisetas de Leones, él es el número 8, en honor a Tomás Boy. Él me llevaba al estadio de los Tigres. Nos íbamos caminando al estadio. México, papá nos llevó a conocer a México, que tiene una familia allá. Todas las fotos, haz de cuenta, fue una sesión, fotos de Tigres en la iglesia, en todos lados donde me llevaban, fotos Tigres. Pero a él nunca le gustó, ¿eh? Tengo que reconocer que a él nunca le gustó. Entonces sí, esa fue la anécdota donde yo siempre aparezco en todas las fotos de la familia, vestido de tigre, siempre. Dije, fui tigre por mi papá, ¿va? Yo no sabía, en sí no iba al estadio casi. Me llevaba él, como unas 2 o 3 veces me llevó, porque yo estaba muy apegado a mi mamá. Fue en Colima con la prepa 2. Y nos fue muy bien. A raíz de eso, ya nos empezamos a hacer varios llamados a la selección de Nuevo León. Me di cuenta cuando regresó, porque cuando regresó, sus compañeros, todo el mundo hablaba muy bien de él, que había jugado muy bien, y me di cuenta porque cayeron invitaciones de parte de Chivas, de parte de Pumas, invitaciones a que fuera a probarse. Entonces ahí te diste cuenta, trae algo. Nosotros salimos de la secundaria, yo estaba en la secundaria 28, y ahí me nació en Carranza, y a mí me tocaba la preparatoria número 9, entonces ya fuimos, nos escribí ahí en la prepa 9, y ya cuando íbamos a ir otra vez, me topo yo a mi amigo de siempre, desde la infancia, Juan Carlos el Negro, con el que toda la vida jugamos juntos de chavitos. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? En la prepa 2 nos están dando beca y pues mi hermano juega ahí, vamos a checarlo, ¿no? Pues vamos, si le ahorro esa lana a mi papá, pues estaría con madre, ¿no? Pues ya, vamos allá, nos ponen a prueba y pasamos los dos, el Negro y yo. Y ahí la verdad me fue muy bien en la prepa porque tenía muchos compañeros ya muy fuertes ahí, que era Ricardo Iones Toro, que era bueno, ellos estaban arriba de nosotros, Daniel Carrera, era pura camada muy buena que han quedado campeones en un Benito Juárez ellos. Y ya después ya entró el Charro Barragán, fue cuando se hizo la franquicia de la semiprofesional de la 3ª división. Bueno, casualmente, creo que incluso ya falleció el profesor Vázquez. Un día llegó a buscarme y ofrecerme los vaqueros de Allende, eran vaqueros de Allende. Y se lo compré y venían 27 jugadores, entre ellos venía Chuy Arellano. Esa fue la historia, así empezó. Porque a mí me dicen, oye, tú lo descubriste. No, él venía en un paquete de jugadores, pero aparte del más neófito del fútbol, sabía que era una estrella, porque era diferente a todos. No, entrenábamos en Acra, en Luis Cortines, ahí entrenábamos, ¿cómo me iba? Sí, ¿cómo no, ahí en camionzazo era. ¿En serio? Sí, hasta puro camión a llegar ahí. Y échale para caminar hacia Acra, porque fue hace unos 3 kilómetros para llegar hasta el campo. De repente que pasaba un carro, algo nos daba ray, pero era caminar y caminar. Fue un buen torneo, pero también fue de mucha indisciplina de parte del equipo, ¿no? Eran muchas expulsiones, también expulsaban a cada rato ahí, o sea, a Raúl. Sí, pues eran muchos los golpes que había en tercera, ¿no? Entonces, la verdad a mí, yo siempre fui flaco, delgado, entonces siempre me tenían a puras patadas, ¿no? Entonces sí fue hubo un torneo que sí nos expulsaron mucho tiempo, entonces
algo pasó que ese equipo pintaba para ser campeón, pero por tanta expulsión no se pudo hacer eso, ¿no? Entonces tenía 17 años y ya era una estrellota, ya era una estrella. Diferente, jugaba de extremo derecho. Era una flecha, comparado con los demás, era una flecha. Por su particularidad como jugador, era un jugador que lo levantaban seguido, entonces no se aguantaba y se levantaba tirando patadas y lo echaban y ahí me dejaba tirado porque de esos no tenía más que uno. Fue una etapa muy bonita, pero también fue una etapa que no le respondimos al Charro, ¿no? Como debía de hacer. Y él y su compadre Raúl, Llanes Toro, y basta que Raúl le entrara y Chuy de donde andaba venía a la bronca y lo total la me echaban a los dos y les mentaban la madre al árbitro y luego a los abanderados y total venían las cédulas 6 partidos aquí. De esas las viví varias veces. Sí, nos pagaban 2,500 pesos. Eso le di a mi mamá. Yo siempre le daba dinero a mi mamá. Pues te alcanzaba para mucho en ese entonces, ¿no? Pues yo a esa edad, pues ganar esa lana, pues era un buen billete, ¿no? Y luego te imaginas que de repente llegas a tener un sueldo de 5,000 pesos mensuales, te vuelves loco. Oye, que al siguiente año vas a ganar 10,000 pesos mensuales, más loco te vas a volver. Si no hubieras tenido las armas y que tus papás estuvieran detrás de ti, yo creo que hubiera sido como muchos otros jugadores que se malogran por el dinero. En el lapso de entre Vaqueros y Rayados fue el Pachuca, que yo me fui a jugar a Pachuca. Y ahí en Pachuca, tío, yo ganaba como 6,000 pesos a la quincena, no sé, casi 12,000 pesos, y era una lana. Yo creo que eso sí, pero muy importante, sus primeros 5 años que yo estuve detrás de él y al tiro, mira que esto y mira que el otro y que no hagas esto. Fue muy poco ahí, pero estuve como 4 o 5 meses allá. Y la verdad tuve también, no un problema, sino que no jugaba y, o sea, siempre voy y le digo a la gente que por qué no juego. ¿Por qué no juego? No, es que estás muy chiquito, que mira, que de repente entras y muy bien, pero bueno, pues entonces si me ves muy chico, pues mejor me voy. Y me regresé a Monterrey, aquí a Vaqueros. Y ya después fue cuando se dio la oportunidad con Cano. Digo, que Escamilla me arrimó a Monterrey con Cano y ya y se empezó a hacer todo ese business. La primera vez nos mandaron y cuando llegamos nos dijeron que si la carta era del Charro Barragán, no íbamos a entrar. Cano, creo que Cano fue, que era una orden de arriba, ¿no? Que tenían que hacer ya cartas de nosotros y no que buscaban por otro lado. Y Miguel Mejía Barón, siempre que jugábamos en Vitroclub, en Saltillo, donde se fue, iba a verlos. Y pasa la orden de compra a Monterrey, siendo DT de Monterrey, al ingeniero Blanquenau, que tenía alguna dificultad conmigo desde niño, sin yo saber. Dijo que de ese equipo no quería nada. Yo tenía 2 equipos. Los junté, eran 48 jugadores. Le dije, ¿sabes qué? Me voy. Profesor Vázquez, regálales la carta a los 48. Y el día siguiente, me habla Memo de hoy, es que mi compadre, pero andaba con Jorge. Oye, ¿qué vas a hacer con Chuy y con Mario? Le dije, ¿sabes qué? No mames, o sea, ya son tuyos, ¿ya qué? ¿Cuánto me dieron? 0. Ni quería nada, ya no quería nada. La verdad, el Charro, siempre lo he dicho, él fue una persona muy importante en mi carrera. Siempre fue el que me dio el empujón, vaya. Porque, ¿qué hizo el Charro? Chuy, ten tu carta y yo, ¿me la vas a dar? Sí. Bueno, pues yo ya fui, me traigo mi carta, bueno. Y empecé a entrenar con Cano, empezamos a entrenar. Si el Charro hubiera dicho, ¿sabes qué? No, no entro. Pero en el siguiente draft vendieron a Mario al Atlante en $430,000. Y luego cuando viene Tomás Boy, que dijo que no le gustaba Chuy Arellanos, lo vendieron a Chivas en $2,400,000 y tantos mil. Y luego lo recompraron en $2,700 y pico. Sí. Pero eventualmente, pues un dinero, a efectos prácticos, que yo le aporté al club. Y pues estaba el Monterrey en la época bien cabrona, ¿no? Estaba el Marteloto, estaba el Manso, estaban todos esos Hermosillos, estaban todos esos equipos muy fuertes los que tenían. Sí. Y Cano era más, o sea, técnica, el parado de equipo, cómo hacer una buena recepción, un golpeo de balón, o sea, ya era más
más fútbol. Mira, tuve otros jugadores que a lo mejor con las mismas condiciones o algo, pero el carácter no les ayudaba mucho algo. Aquí, por ejemplo, Arellano cada día quería ser el mejor, quería aprender más, entonces de ahí es donde de repente es donde él, la ambición o el carácter de ser algo, de sobresalir, fue fundamental. Para mí Cano siempre fue una base muy importante en mi carrera porque me enseñó todo lo básico de fútbol y en sí me enseñó a jugar ya el fútbol ya a un nivel competitivo, que era tercera. Cuando jugamos en tercera quedamos campeones. Sí nos complicaron muchos equipos, pero la verdad el equipo de Monterrey en ese momento sí se pasaba por encima al que fuera, ¿no? Y me hablan para hacer la pretemporada con Miguel Mejía Barón. Creo que ya estando ya en una pretemporada con gente ya pues muy profesional, con Carlos de los Cobos, con todos ellos, ya te entró ya, bueno, pues ya estoy aquí, pues nadie que aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, yo ya me enfoqué totalmente ya en querer ser jugador profesional. Cuando yo me tocó a mí de chavo, con jugadores de esa jerarquía, estaba cabrón. Pero a mí como chavo me trataban de la chingada, entonces era algo muy, muy fuerte con ellos porque, pues sí, o sea, ellos no se iban a dejar que un chavito flaco les hiciera quedar mal, ¿no? El único que siempre me llevé muy bien con él fue con el Turbo Muñoz. Es un tipo hábil, un tipo inteligente para jugar, con muy buena técnica. Y era un tipo creativo y con no mucho gol, pero sí era una gente que pisaba el área constantemente y creaba confusión al rival. Por eso le gusté a Hugo y a Miguel, que yo me la daban y volteaba en Carlos. Eso sí, me llevé cada trancazo, ¿no? Pero siempre fui así, entonces no había por qué cambiar. Me expulsan, llego yo y me multan a mí. Y le dije, no, pues ¿cómo me vas a multar? ¿Me vas a quitar otro sueldo de lo que gano? ¿Me vas a quitar casi más de la mitad? No, pues te hicieron expulsar. Le dije, no, estás loco. ¿Quién te dijo eso? Juan René Vega. Te vamos a multar, sí. Estás loco. Si me multas, yo ya no vengo. Multaron, ya no fui, me vine para acá. En esa época no estaba tan convencido de qué es lo que quería, entonces iba y venía. O sea, no era un tipo estable. Él no era muy serio en su profesión. Pero cuando llegaron aquí a buscarme, que yo les dije, vamos a buscar un taxi, que voy a trabajar mejor, voy a ganar más, nunca le dije eso. O sea, ¿por qué sacaron esa historia del taxi? Porque papá, en ese entonces, lo habían despedido de mi papá y papá tenía planeado sacar eso, ¿no? Pero pues yo le dije, ¿de dónde voy a comprar yo un taxi, hombre? Pues si ese no tengo ni para rentar la casa, quiero comprar un taxi. Y salió eso, entonces me acerqué yo con Juan René y me dijo, ya, vente, hombre, no te vamos a gastar la lana, vente para acá. Juan René y Trigos a mí me trataron con madre, o sea, esa directiva me trató muy, muy bien a mí. Me habló Cano, dijo, Cano, vente para acá, y va a venir Arturo Salá. Y llego, y ahí ya me quedé. Pero todo ese rollo se hizo que porque yo iba a andar a trabajar en un taxi, que no sé qué. Yo la verdad, mi papá fue taxista, mi hermano pues también fue taxista. ¿Alguna vez manejaste un taxi tú? No, nunca. O sea, bueno, de traslado sí, que de repente lo agarraba el de mi papá y que me iba y lo traía. ¿Pero no trabajaste de taxista? No, nunca. no trabajé. Y si trabajé, no tengo por qué negarlo. O sea, es un trabajo normal. Pero nunca trabajé de taxista. No sé por qué tanto decían. Y yo decía, es camellón de lío, es camellón. ¿Por qué dices? Es que tú me dijiste, que no sé qué. Le dije, estás loco, ¿qué tengo que andar diciendo yo eso, hombre? Me entero porque en ese tiempo había muchos problemas en el equipo. Se había ido Miguel Mejía Barón a la selección nacional, se quedó Hugo Hernández con el equipo y no le fue muy bien a Hugo, ¿no? Fue una temporada pues, regular a mala esa temporada. ¿Qué hicieron? Pues empezaron a meter a los chavos. Estábamos colaborando con Miguel Mejía Barón, entonces bueno, pues se habló de Jesús y cuando uno lo conoció, pues se detectó, ¿no? O sea, es decir, no necesitamos ser muy conocedores. Cuando alguien manifiesta un talento, pues es fácil detectarlo. Yo creo que fue el caso de Jesús. O sea, un jugador que te digo, podíamos pensar que por su físico en esos tiempos, pues como que veíamos con dificultad, ¿no? De que quisiera carrera, pero viéndolo en la cancha, viendo sus características, sus cualidades, pues pensamos que tenía proyección. Por ahí seguro platiqué con Miguel ese tema, ¿no? Me concentraron a mí y pues cállate, entonces era
Yo llegué a la casa y le dije, ¿sabes qué? Me voy a concentrar para el equipo, y toda la colonia supo, todo lo que es Lindeco, el Provilión, que tiene muchos amigos yo en el Provilión. Y pues todo el mundo estaba a la expectativa de que yo iba a estar ahí en las bancas, ¿no? Y me tocó la fortuna de entrar, entré por el Chagui Jiménez. Fue algo bonito, fue algo que en sí entré, se podría decir en shock, porque pues yo no dejaba de correr, nomás estaba para todos lados, ¿no? Entonces, terminando el partido, pues regresamos a la casa y pues ya sabes, fiesta y todo ahí, ¿no? Y a partir de ahí a mí me fue muy bien, porque ya después de ahí ya seguían los conflictos con el equipo y pues yo era Chuy, o sea, el que seguía era Chuy. Rayados ahora que vivimos en esta regia ciudad de Monterrey. Arellano, ahorita les platico. Arellano, diagonal de la muerte, tiro. ¡Gol!